Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 26 minutos de este día 26 de septiembre de 2018, damos inicio a la 35ª sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto, le pido, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 35ª sesión ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Bahidiapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Una vez instalada la sesión, le pido que declaremos un receso. En este momento reanudemos la sesión y con ello damos lectura al punto 2 del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, primeramente para solicitarles se pueda retirar del orden del día el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2731 y 2732 en virtud de la solicitud que se realizó mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica por parte de la ponencia respectiva. Asimismo, solicitarles se pueda agregar un punto 4 al orden del día relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación de la modificación a la integración de las comisiones de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, de la Comisión de Tecnologías de la Información, de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva y de la Comisión de Administración, de conformidad con el artículo 9, fracción 19 del Reglamento Interior de este Instituto. Asimismo, solicitarles se pueda agregar un punto 3 de Asuntos Generales relativo a la aprobación del Pleno del cambio de hora para la celebración de la 36ª sesión ordinaria de fecha 3 de octubre de 2018 para llevarse a cabo a las 9:30 horas. Es cuanto, comisionada presidenta. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Es cuanto. El siguiente punto del orden del día es el desahogo del número 3, relativo a la aprobación del acta Infoem, /ORD, /34, /2018, de fecha 19 de septiembre de 2018. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que lo aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, /ORD, /34, /2018, de fecha 19 de septiembre de 2018. El punto 4 del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación de la integración de las comisiones de este instituto, de conformidad con el artículo 9, fracción 19 del Reglamento Interior de este órgano garante. Le pido, por favor, secretario, que dé lectura de la nueva integración de las comisiones. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, me permitiré dar lectura a la integración de las comisiones, a la propuesta de integración de las comisiones. Por lo que hace a la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura,
fungiría como coordinadora la comisionada Eva Baid y como integrantes los comisionados José Guadalupe Luna Hernández y el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Por lo que hace a la Comisión de Tecnologías de la Información, fungiría como coordinadora la comisionada presidenta y como integrantes el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Por lo que hace a la Comisión de Archivos y Gestión Documental, fungiría como coordinador el comisionado Luna Hernández y como integrantes la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, fungiría como coordinador el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega y como integrantes el comisionado Luna Hernández y la comisionada presidenta. Y por último, en la Comisión de Administración fungiría como coordinadora la comisionada presidenta y como integrantes el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Luna Hernández. Esa es la propuesta de integración, comisionada presidenta. Muchas gracias. Pues de no haber ninguna intervención al respecto, le pido por favor que tome la votación nominal. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a para la aprobación de la modificación a la integración de las comisiones a que se ha hecho referencia. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor, agradeciendo al Pleno la integración también y la confianza para coordinar esta tarea de gobierno abierto. Gracias, Eva. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la modificación a la integración de las comisiones de este instituto de conformidad con el artículo 9, fracción 19ª del reglamento interior de este instituto para quedar como sigue. Por lo que hace a la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura, fungiría como coordinadora la comisionada Eva Baid y como integrantes el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a la Comisión de Tecnologías de la Información, fungiría como coordinadora la comisionada presidenta y como integrantes el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a la Comisión de Archivos y Gestión Documental, fungiría como coordinador el comisionado Luna Hernández y como integrantes la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, fungiría como coordinador el comisionado Parra Noriega y como integrantes el comisionado Luna Hernández y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace a la Comisión de Administración, fungiría usted como coordinadora de la comisión y como integrantes el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna para que al final de ello pueda tomar la votación en bloque. Claro, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En primer término, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2556 a cargo del municipio de Cuautitlán Izcalli y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2613 a cargo de la Secretaría de Movilidad, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2629 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2646 a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2681 a cargo del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2685 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2717 a cargo del municipio de San Simón de Guerrero, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2724 del Partido Verde Ecologista de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2744, a cargo de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2748, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2750 a cargo del municipio de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
En el recurso de revisión 2754, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2771, a cargo del Partido Acción Nacional, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2827 y 2828, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2830, a cargo también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2831 al 2834 y del 2968 al 2975, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado en relación a los recursos de revisión 2831, 2832, 2833, 2834, 2970 y 2934, y revocar la respuesta del sujeto obligado en relación a los recursos de revisión 2968, 2969, 2971, 2972 y 2973 y 2975. Por lo que hace al siguiente punto, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2842 a cargo del municipio de Chicoloapan y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados del 2853 al 2856 y del 2860 al 2865, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2857, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2868, a cargo del municipio de Almoloya de Juárez, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el relativo al recurso de revisión 2869, a cargo del Instituto de Salud del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2870, a cargo de la Secretaría de Turismo, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2877 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2880, a cargo de la Secretaría de Salud, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2885 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 2886 y 2887, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2890, a cargo de la Secretaría de la Contraloría, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2892, a cargo del municipio de Ozumba, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2896, a cargo de la Secretaría de Educación, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2897, a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2932, a cargo del municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2979, a cargo de la Secretaría de Seguridad, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, en este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3029, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y si no tuvieran inconveniente, les solicitaría su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, con voto particular en el 2556, 2613, voto particular concurrente en el 2629, voto particular concurrente en el 2744, opinión particular en el 2754 y 2771, voto particular en los acumulados del 2831 al 2834 y de 2968 al 2975. Voto particular en los acumulados desde 2853 al 2856 y de 2860 al 2865. Voto particular en el 2868, 2869 y 2870. Y por último, voto particular en el 3029.
Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muy buenas tardes a todos. En lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 2556, a favor con voto particular, de la misma manera en el 2646, también en el 2717, en el mismo sentido en el 2744, también en el 2750, también con voto particular en el 2771, lo mismo en los acumulados 2827 y 2828, también en el 2830, en el 2842, en el 2869 es además concurrente, y con voto particular en el 2880 y en el 2897. Y a favor con opinión particular, acompañando el proyecto de resolución del recurso de revisión 2681, de la misma manera en el 2890. El resto en los términos originalmente registrados por mis estimadas y distinguidas colegas y mis estimados compañeros de pleno. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo solamente un voto particular para el caso del recurso 2613 y para el caso del 2681, opinión particular para fortalecer el estudio como lo presenta la comisionada presidenta. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos con opinión particular en el 2556, con voto particular en el 2681, con voto particular en el 2750, con opinión particular en el 2771, con voto particular en el 2831 y en el 2842, y también con voto particular en el 2869. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 2613, 2629, 2744, 2868, y nada más, los repito, 2613, 2629, 2744 y 2868. Sí, gracias. Y en el 2556. 2556, gracias, comisionado, por recordármelo. 2613, 2629, 2744 y 2868. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito informarle que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y, si me lo permite, daría lectura a los votos y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace al recurso de revisión 2556, se emite voto particular la comisionada Eva Baí, del comisionado Luna Hernández y usted, comisionada presidenta. Asimismo, opinión particular del comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al recurso de revisión 2613, emite voto particular la comisionada Eva Baí, del comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace al recurso de revisión 2629, emite voto particular concurrente la comisionada Eva Baí y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2646, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2681, emite voto particular el comisionado Parra Noriega.
y opinión particular el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al recurso de revisión 2717, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2744, emite voto particular concurrente la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. Asimismo, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al recurso de revisión 2750, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. En el recurso de revisión 2754, emite opinión particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 2771, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y opinión particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al recurso de a los recursos de revisión acumulados 2827 y 2828, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Asimismo, en el recurso de revisión 2830 también emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2831 al 2834 y del 2968 al 2975, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al recurso de revisión 2842, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2853 al 2856 y del 2860 al 2865, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 2868, emite voto particular la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace al recurso de revisión 2869, emite voto particular la comisionada Eva Baid y voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2870, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2880 también emite voto particular el comisionado Luna Hernández y en el recurso de revisión 2890, opinión particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al recurso de revisión 2897, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y por último en el recurso de revisión 3029, emite voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2630, remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Capuluac y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto únicamente eliminaré del resolutivo segundo, numeral número 5, la última frase que se refiere a protegiendo a toda aquella información que conlleve a un riesgo grave. Lo demás continuaría en sus mismos términos, solamente se elimina esa parte del numeral 5 del resolutivo segundo. Si están de acuerdo mis colegas, no habría ninguna otra modificación al respecto. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2630 con la modificación que propone la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor, un voto particular por el tema de mi criterio respecto al pronunciamiento simple. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con las precisiones que ha señalado la comisionada presidente respecto al resolutivo segundo en su numeral 5. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones. Comisionada presidenta, me permito informarle que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2630 con la modificación a que se ha hecho referencia y emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2851, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Temuaya y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente.
Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, primero expondré el proyecto y desde luego estaré después atento a los comentarios que vierta el Pleno al respecto. Se trata de una solicitud que se formula al Ayuntamiento de Temuaya, mediante la cual se le requiere información sobre el titular de la unidad de transparencia, el nombramiento, el domicilio de la unidad, horario de labores, la certificación que debería de contar, el currículum donde se señale la experiencia y resoluciones donde se haya clasificado información reservada o confidencial. En la respuesta, el sujeto obligado remite un nombramiento, la ubicación, el horario, explica que estamos en proceso de certificación, manda un currículum y anexa en formato PDF 9 resoluciones de clasificación. El acto impugnado es la respuesta emitida en la presente solicitud, ya que es incompleta según el motivo de inconformidad, pues no se adjunta el nombramiento como titular de la unidad de transparencia, solamente la constancia laboral, no adjunta las resoluciones, el acta de inexistencia, etcétera, y que la información se encuentra incompleta. Luego del análisis que se ha hecho para resolver este asunto, se considera que los motivos de inconformidad son parcialmente fundados en virtud de que en efecto hay alguna parte de la información que hace falta que se entregue y alguna, a juicio de la ponencia, debe de revisarse, particularmente el caso del currículum vitae, en el que se testó la fotografía de la titular de la unidad de transparencia. También se considera que hay algunas resoluciones del Comité de Transparencia que faltan y que se deben de adjuntar, así como las resoluciones emitidas por el entonces Comité de Información en 2015 que hubieran determinado clasificar la información. Eso es lo que se está ordenando y desde luego a la consideración del Pleno. Sí. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Atendiendo a lo que en su momento, en los trabajos previos de esta sesión, planteábamos con el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, y obviamente en atención a lo que se ha solicitado de que, bueno, pues, en particular en este recurso, yo planteaba desde el criterio que a esta ponencia ha distinguido, que me alcanzaba con un voto particular, dado que no solamente yo no comparto el tema de entregar la fotografía, porque considero, y lo he argumentado en cada uno de los criterios que he emitido, que la fotografía, tanto en currículum vitae como en título y cédula, es un dato que hace identificable a la persona. Para el caso del currículum vitae, no solamente sustento este criterio considerado como imagen, sino también lo que los criterios por parte del INAI ha considerado que en materia precisamente de currículum vitae, la fotografía se considera un dato personal que hace identificable a la persona. Pero, como decía, yo no solamente considero que la fotografía para el caso del currículum vitae tenga que protegerse, sino también lo he manifestado que para el caso de la fotografía tanto en título como cédula profesional, ¿sí?, que es cierto, se ha dicho, la cédula profesional que permitiría en algún momento dado identificar quién ostenta ese título, está en un registro público, pero el registro público solamente está el nombre y el número de la cédula, no así la fotografía. Pero además, ¿con qué me alcanza para precisamente alcanzar o visualizarlo como un dato personal que pueda ser identificable, ¿sí?, obviamente al servidor público? Y entiendo y comparto muchos de los argumentos que en el estudio ha vertido el comisionado respecto al posible interés público que surja de hacer visible a ese servidor público que tenga que hacer ese acto de autoridad, ¿sí? Creo yo, y por eso, independientemente de que en algunos estudios o en algunos casos que he presentado, he tomado algunos criterios tanto de la normatividad europea en materia de protección de datos personales, que hace explícito que la fotografía sí es una
es un dato personal que hace identificar, pero también en cuestiones que la Corte Interamericana ha manifestado, el caso Fontevecchia y de Amío contra Argentina, donde se habla precisamente de esta imagen que se tomó de fotografías y que en su momento se manifestó que es un dato personal. Pero con quien lo vinculo y creo que me podría alcanzar o me ha alcanzado hasta el momento para pedir que en el caso de aquellos servidores públicos que por su responsabilidad y naturaleza, y que es común que veamos que en algunas páginas los titulares de diferentes instituciones aparecen sus fotografías, creo que en su momento, ¿sí?, la tesis aislada que la Suprema Corte de Justicia emitió a partir del amparo directo 48/2015 y que se emitió esta tesis del 27 de abril del 2016, me ha permitido sustentar que en el caso de la imagen debería de existir un consentimiento para poder permitir o consultar al servidor público y que esté enterado de que se va a poner a disposición, ¿sí?, que ha sido el caso de algunas solicitudes que nos han hecho a nosotros, donde nosotros, y de manera particular, hemos emitido que sí, adelante, que se entregue la imagen, que se entregue nuestros títulos, y otorgando en mi caso el consentimiento para que la fotografía se entregue. No así en el caso de servidores públicos de menor rango. Entonces, esos son los argumentos por los cuales, como le decía al comisionado, no podría acompañarlo, no con un voto disidente, pero sí con un voto particular bajo estos argumentos. Muchas gracias. Bueno, si quieres. Tiene el uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Gracias. Pues yo creo que es claro que la foto es dato personal y además ya con los antecedentes que mencionaba el comisionado Javier. Y sí creo que lo importante es que fijemos un criterio, porque bueno, podría haber diferentes situaciones o dependiendo también incluso del tipo de documento o de soporte en el que se esté hablando, en donde pudiera, a lo mejor por la naturaleza del documento o por el interés público que pudiera representar el dar a conocer incluso la fotografía de una persona como servidor público, sea necesario y digamos tenga también una razón precisamente de utilidad para la ciudadanía conocer incluso ese dato personal y supere en todo caso esta característica de información confidencial. Entonces, hay que revisar en el currículum vitae también, incluso en mi criterio dependerá el tipo de función o el tipo de, digamos, de responsabilidades públicas que tenga ese individuo precisamente para normar nuestro criterio y ver en todo caso si es superable y si es necesario dar esa fotografía o en qué casos definitivamente se conserva esa privacidad. Entonces, me parece que por ahí está la discusión. Yo soy, en este caso, más partidario de sí darlo en razón de, digamos, en este caso concreto, por ser titular de la unidad de transparencia, que me parece, pues además cumple una función muy específica, pero bueno, estamos en esa discusión y yo creo que vale la pena tal vez estudiarlo muy puntualmente y valorar y ponderar en qué casos sí es necesario mantener un criterio u otro, ¿no? Por las características, y ya sabemos que caso por caso se van resolviendo pues todos estos asuntos. Gracias. Gracias, comisionado. También, si me permiten, haré uso de la voz. En este caso, yo también he mantenido una postura en la ponencia de que hay momentos en los que puede valorarse cuándo poder entregar esa fotografía y cuándo no. Si bien es cierto, tenemos muchas resoluciones pasadas respecto de gafetes, en donde en el caso particular de gafete, en mi ponencia se ha determinado no entregar la información o bien con el consentimiento expreso del servidor público.
Es claro que estamos hablando de un dato personal y que aun cuando somos servidores públicos gozamos con el derecho de tener datos personales. Sin embargo, es importante y es necesario hablar del interés público que puede representar el que se conozca la foto de ese servidor público. Y creo y coincido que es necesario, más que hablar y pensar de un criterio general, poder pensar en revisar los casos, porque no es lo mismo entregar la fotografía, ya sea en currículum o en el título profesional de una persona operativa, que de un inspector que va a los negocios de los ciudadanos a poder ostentarse como un supervisor cuando a lo mejor no lo es, y sería importante conocer a través de la fotografía de su gafete si la persona con la que estamos tratando es verdaderamente el servidor público que debe de ser o no. Creo que hay casos muy particulares en los que sí es necesario, por supuesto, la exposición de la fotografía, pero hay casos muy particulares en los cuales podríamos privilegiar el dato personal del servidor público y no exponerlo de esa manera. Por ello es que hay votos distintos dentro de mi ponencia o proyectos distintos respecto de la fotografía, porque cada uno requiere un caso de estudio muy particular, que si bien es cierto que hay un criterio del INAI que está muy claro y muy establecido, que es el criterio 15, si no me equivoco, de 2017, en donde habla que la fotografía sí debe de ser expuesta en el caso de un título para poder comprobar que la misma persona es la que firma y se ostenta como tal, como viene en su título. Pero si bien es cierto, también de alguna manera el propio nombre puede ayudar a saber. Por supuesto que abona también la fotografía, pero más que esto, y no es que yo estuviera en contra del propio criterio del INAI, pero sí creo que podría ser muy casuístico, porque inclusive hay servidores públicos que ni siquiera requieren de tener un grado académico alto para poder pertenecer a una institución. Por eso es que en el caso estricto de mi ponencia estaríamos revisando caso por caso. Sin embargo, lo que yo ofrezco y que creo que sería un momento importante de coyuntura para trabajar es que las dos direcciones que pertenecen a este instituto, tanto la Dirección de Datos como la Dirección de Acceso, pudieran hacernos un análisis, y siempre es un buen momento para poder hacer una segunda reflexión al respecto y poder asumir los criterios que tenemos dentro de las ponencias y poder siempre buscar la mejor manera de garantizar los dos derechos que tutelamos. Gracias. ¿Alguien más desea su último? El comisionado ponente tiene el uso de la voz. Pues yo solamente le pediría a todo el Pleno que me ayuden a tener certeza de cómo resolver el tema. Entiendo que hay un voto particular en el sentido de oponerse a la fotografía, un voto particular que además ha sido muy consistente en todos los que se han emitido en las distintas resoluciones y en las que efectivamente pues se ha fundado en normatividad y en criterios de la propia Corte, que es desde luego una cuestión a valorar. Y entiendo que hay dos propuestas por el tema del estudio, aunque matizada una en el sentido de que aquí en este caso, por tratarse del titular de la unidad, se pudiera considerar la exposición de la foto, pero pues necesito que me expresen todos cómo va el sentido de la votación para tomar una decisión al respecto, si mantener o retirar el proyecto. Bueno, creo que a mí me faltó, a lo mejor en ese mismo sentido, hacer una precisión, que respecto del segundo resolutivo, el inciso B y el C lo acompaño en la totalidad, y en el A, que es donde normalmente yo procuro tener la fotografía, la verdad es que sí, para mí es una disyuntiva bastante grande, sobre todo por la misma razón que es el titular de la unidad de transparencia. Creo que aquí lo más sano, a lo mejor si hubiera sido mi proyecto, pues también sería de alguna manera pues requerir el consentimiento del propio titular, que eso creo que también es importante, y cuando tenemos un nivel jerárquico de esta naturaleza, yo creo que debería de ser voluntario y natural el que se pusiera en exposición la fotografía. Gracias.
Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Pues miren, agradezco mucho los comentarios, las observaciones que se formulan. La verdad es que los trabajos previos no pueden sustituir este espacio deliberativo que por ley está establecido, que es el Pleno. Aquí en el Pleno los pares demostramos con nuestros argumentos y nuestros razonamientos las posiciones que sostenemos y resultado de ello creo que siempre ha habido en el caso de mi ponencia en particular la mayor y más amplia disposición para tratar de procesar los distintos puntos de vista y llegar a una resolución que trate de manifestar el criterio tratando siempre de ser unánime o por lo menos de ser mayoritario de nuestra resolución, haciendo las modificaciones que se deban de hacer al proyecto que corresponde. Me quedo prácticamente en las mismas porque tenemos dos votos particulares anunciados señalándose no compartir la cuestión de ordenar el currículum con fotografía en virtud de que habría que hacer la consulta al titular del dato, argumento y razonamiento que yo no descarto, podría incluso transitar en el mismo, y también la propuesta de plantearlo. Hay un voto adicional que, sin embargo, tradicionalmente en todos estos recursos, aunque hoy no se argumente, se ha vertido y supongo por la inercia y por lo que se ha anunciado en los trabajos previos que también va a ser voto particular apartándose del tema de la fotografía, con lo que serían 3 votos particulares en el sentido de ordenar que el currículum vaya sin la fotografía de la titular de la unidad de transparencia. En cualquier órgano colegiado esto es suficiente para integrar una mayoría que obligue al ponente a hacer la corrección respectiva ya que no se ordene el currículum con esta circunstancia. Creo que ese tendría que ser el efecto si se diera la votación, aunque atendiendo la gentil propuesta que hace la comisionada presidenta de darnos un espacio para que las dos direcciones puedan emitir un punto de vista técnico que nos ayude a las ponencias, yo podría estar en la condición de retirar en este momento el proyecto para esperar ese análisis y volverlo a replantear. Sin embargo, sí quiero dejar perfectamente claro el argumento y las razones de por qué considero que debería de otorgarse al particular el currículum de manera íntegra. Y esto tiene que ver con una circunstancia fundamental que consiste en efectivamente retomar un poco lo que plantea el criterio del INAI sobre la fotografía en título o cédula profesional que determina que es de acceso público, ya que si bien es un dato personal, se encuentra en un título o cédula profesional que no es susceptible de clasificarse como confidencial en virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional es la misma que aparece en dichos documentos oficiales. La gran pregunta que debiéramos de hacernos todos es, ¿la imagen del servidor público goza o no de protección? Es un tanto la litis. Me parece que la respuesta tampoco va a ser absoluta y el criterio que, por ejemplo, yo he sostenido en gafetes tampoco ha sido absoluta, ha sido bastante porosa, en el sentido de que mientras más altos sean los servidores públicos están sujetos a un escrutinio mayor y a una protección menor, y que en el caso de aquellos servidores públicos que tienen contacto con la ciudadanía, que atienden al público, también el nivel de protección es menor, tratándose de inspectores, tratándose de verificadores y en este caso tratándose del titular de la unidad de transparencia que tiene un contacto con el ciudadano que va y solicita información. Por ello, creo que debiera de entregarse de esta manera. También debo de referirme a los votos particulares que a diestro y siniestro en algunas de mis resoluciones en estos casos se emiten. Alguna vez dijo aquí algún académico que los votos y las opiniones particulares de hoy son la jurisprudencia de mañana, y es cierto, aunque a ese académico también se le olvidó decir que algunos votos y algunas opiniones de hoy son la jurisprudencia del pasado que no ha acabado de morir en este cambio de régimen en el que nos encontramos. ¿Cómo olvidar las memorables frases del ministro
Aguirre Anguiano, que reflejaban ese positivismo rancio que no acababa de entender lo que era la tutela de los derechos humanos días previos a la emisión de la reforma constitucional de 2011. Y efectivamente, pues los votos reflejan eso, tanto un futuro que viene como un pasado que no ha acabado de desmantelarse. Y creo que debiéramos de ser cuidadosos en ese asunto, porque los votos particulares sobre la fotografía en cédula y título vienen de una integrante que fue de este pleno y cuyo argumento consistía en señalar que se oponía a la difusión de esas fotografías porque constituían la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado. En todos sus argumentos siempre decía, es que la fotografía que se toma uno cuando va a realizar el proceso de la cédula y del título profesional, pues lo hizo uno cuando era estudiante, antes de pensar en ser servidor público. Y como te tomaste la fotografía en ese momento cuando no tenías pensado ser servidor público, ahora que eres ser servidor público, pues no debiera de exponerse esa información por estar contenida en algún documento de alguna persona que hoy es servidor público. El gran problema es que este argumento es el que se pretende hacer pasar a fuerza en todos los votos en los que se involucra la fotografía. Y pues quien no argumenta en el pleno el día de hoy, en todos sus votos así lo incluye. Nada más que hay una diferencia sustantiva en los currículums vitae, que los currículums vitae contienen la fotografía no de una persona que se lo tomó hace años cuando no pensaba ser servidor público, sino que ahora, en este momento, está intentando entrar al servicio público. Entregó el currículum vitae no para otra finalidad, sino para integrar su expediente laboral como servidor público. Y bueno, pues allí el criterio es bastante explorado de que estando en el servicio público, el nivel de protección es menor. Como ya va a salir la tarjetita, pues quiero reiterar este punto. Este es el espacio para la deliberación y este es el espacio para presentar los argumentos y para tratar de convencernos. Me reservo a la segunda intervención. Gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada Abay. Gracias, comisionada presidenta. Coincido plenamente que el pleno no sustituye las discusiones del prepleno, pero el respeto se debe dar en el prepleno, en el pleno y en todas las situaciones. Desgraciadamente, de parte del comisionado Luna, no he recibido más que ofensas y faltas de respeto. Él sabe bien a qué me refiero. Por lo tanto, al no haber las condiciones para eso, era mi obligación estar en el pleno. Tome nota, secretario, que me retiro de la sesión. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Yo yo un poquito, a lo mejor precisamente interactuando con el comisionado José Guadalupe. Por eso el criterio, y a lo mejor yo decía que para mí me sería muy difícil transitar a una cuestión de engrose, porque de origen mi argumento ha sido no necesariamente en esta naturaleza de hacer una distinción entre la fotografía que hay en el currículum vitae o bien la fotografía que se da tanto en el título como en la cédula. Porque precisamente yo no comparto que sea una cuestión de temporalidad, ¿sí? Porque bueno, pues si vamos a tomar precisamente esas premisas, creo que el tiempo es relativo, y bien lo decía Albert Einstein, ¿no? Entonces, más bien, y lo decía en el sentido, y revisaba, de verdad, hemos revisado con lupa en la ponencia, este criterio que trae precisamente el INAI, que retoma de criterios que en su momento emitió otro pleno, todavía como IFAI, de las resoluciones que en su momento se dieron en el 2012, en el 2011, de excomisionados como Jacqueline Pechar, Trinidad Saldívar, María Elena Pérez Yaén Cermeño y Sigrid Alced Colunga, y que después precisamente retoman en resoluciones de 2016, 2017, ¿sí? Tanto la comisionada María Patricia Cursain, el comisionado Rosendo Monterrey Chopot, el comisionado Joel Salas
la comisionada Jimena Puente y en su momento el disidente que fue Joel Salas. Porque precisamente este párrafo donde se establece que para el caso de la cédula debe considerarse que la fotografía es un dato personal cuando se encuentre en un título cédula personal, que no es susceptible de clasificarse como confidencial en virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos documentos oficiales. Creo que la naturaleza de la transparencia y esa etapa preventiva es lo que nos da la transparencia. Lo que le tenemos que entregar al ciudadano, y por eso voy muy de la mano con este tema de la certificación documental, que nos da la certeza de que la autoridad que está en su momento en esa institución pública dice, en mis expedientes sobran estos documentos. Y creo que preciso la denominación de etapa preventiva para el caso de aquel que solicita conocer una cédula profesional, que sería la obligación de entregar número, que sería decir si hay un título y en qué se ostenta. Yo no creo que la transparencia tenga que servir para, tengamos como fin último, sino como medio, de decir, oye, para ver si se ostenta o no se ostenta. Creo que hay una Dirección General de Profesiones que registra y que precisamente nos permite ver qué número de cédula tiene y cuál es el nombre de la persona que ostenta, ¿sí? Y entonces sí, si vamos a entender que el acceso a la información pública es un derecho llave, con toda esa información el ciudadano poder transitar a decir, bueno, pues ahora sí voy a proceder con la instancia que decir para decir que esta persona que está ostentando un título que no lo tiene, ¿sí?, podría precisamente entrar en una situación que creo que un sistema nacional anticorrupción podría ya transmitir hacia otras etapas. Y por eso también he manifestado que en el caso de los gafetes, que tiene una naturaleza diferente a la identificación, ¿sí?, y entendiendo lo que el gafete y la investigación que realizamos era, ¿cuándo surge la necesidad de esta identificación? Y es precisamente esa seguridad que dan las instituciones de la entrada hacia allá, ¿sí? Y bien se decía, a lo mejor, y por eso yo no comparto tampoco ese criterio de decir, bueno, que sea de niveles de jefes para abajo, ¿sí? No, porque decía, es cierto, a lo mejor por la naturaleza y función que hace y ese acto de gobierno que se tendrá que respaldar con la plena identificación, las personas que tienen este contacto y que tienen que darle a la certeza al ciudadano, traen portando su gafete y lo tendrán que hacer, pero no creo que sea, y entonces creo que ahí exactamente se da la verificación por el acto de autoridad, pero no creo que sea sujeto de que esa información se tenga que transmitir en un medio electrónico para que esté expuesto en todo momento. O sea, es cierto, comparto, y como bien lo he dicho, y en cada uno de los estudios he hecho o buscamos hacer esta ponderación porque los derechos no son absolutos. Y claro que yo estaré abierto a poder superar esa restricción a la protección de los datos personales cuando el interés público así se manifiesta. Y estoy de acuerdo. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Sí, desde luego que yo he revisado con detalle el argumento que usted bien ha señalado en sus votos. Me parece que trae los razonamientos que bien reflejan la opinión que ha sostenido aquí. Creo que en este caso en particular no nos vendría mal abrirnos la oportunidad de replantear el estudio también a partir de lo que determina la propia norma de las causales de excepción para la clasificación de la información confidencial, y creo que la vía también de pedir el consentimiento expreso del titular del dato personal puede ser una salida que nos permita tener certeza de que los dos derechos se armonizan. Yo por eso retiraría el proyecto en este momento con la finalidad de que se revise, lo replantearé, analizaré los comentarios que se viertan por parte de nuestras áreas y
trataré de subir un proyecto que trate de reflejar lo que sea resultado de la deliberación y de la adecuada tutela de los derechos, insistiendo pues que este es el espacio para la deliberación transparente, franca y donde constan los hechos y las razones de cada uno de nosotros, así como nuestros comportamientos. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? De no haber intervención alguna, le pido por favor, secretario, que en este sentido, por lo que entiendo, sí, retira el proyecto el comisionado Luna. Como ya está dentro del orden del día, tendríamos que votar el retiro para que se desincorpore de esta sesión. Sí, comisionada presidenta, comisionados en esa virtud, como ha sido previamente aprobado el orden del día, solicito puedan emitir su voto de manera nominal para retirar el punto relativo a los comentarios de discusión, en su caso aprobación, del proyecto de resolución del recurso de revisión 2851 que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionado Luna Hernández. Comisionado Martínez Cruz. Por el retiro. Comisionado Parra Noriega. A favor del retiro. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes retirar del orden del día el punto relativo a los comentarios de discusión, en su caso aprobación, del proyecto de resolución del recurso de revisión 2851 que remite el comisionado Luna Hernández. Es cuanto. El maestro, ¿no? Sí, también se discute. 2863. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2873, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Es en el mismo sentido. Se trata de currículum vitae, también se está ordenando con fotografía. En este caso, en la respuesta, se entregó el currículum vitae testado, protegiendo la fotografía y algunos otros datos, pero sin el acuerdo del comité. Se está ordenando el acuerdo del comité, pero también el tema de la foto en el mismo. Yo sería del mismo criterio de retirarlo ahorita, revisarlo. Se trata del currículum de un profesor, de alguien que está frente a grupo. Veo cierto interés público en que los alumnos y los papás, en su caso, sepan, bueno, aquí ya es universidad, los alumnos pues sepan que la persona contratada es la que va esos días a tomar clases, pero pues en función del mismo estudio estaría en la misma circunstancia de retirarlo en este momento. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? De no haber intervención alguna, le pido por favor, secretario, que tome la votación para el retiro de este proyecto. Sí, comisionada presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para retirar el punto a que se ha hecho referencia. Comisionado Luna Hernández. Por el retiro. Comisionado Martínez Cruz. A favor del retiro. Comisionado Parra Noriega. A favor del retiro. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los presentes retirar del orden del día el punto relativo a los comentarios de discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2873 que remite el comisionado Luna Hernández. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2875, remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. Para ello, si están de acuerdo, haré las modificaciones que precisan el último párrafo del resolutivo segundo. Está vertido con detalle en el oficio número 503 de 2018, remitido a la Secretaría Técnica.
De no haber intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2875 que propone la comisionada presidenta. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que se establecen en el oficio 103 y las siglas de la comisionada presidenta. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones del oficio. Gracias, comisionado. Hemos llegado al bloque de negativas de información. Ay. Ok. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2875 con las modificaciones vertidas mediante el oficio número 503 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. Al final de ello pueda tomar la votación, no sin antes pedirle que, en virtud del retiro de la comisionada Eva Baid Yapur, se pueda también tomar la votación para retirar los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de negativas, que son los acumulados 2.667 y 2.668, 2.846, 2.927, 2.946 y 2.992. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, les pregunto el sentido de su voto para el retiro de los recursos los proyectos de resolución de los recursos de revisión a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los presentes retirar los proyectos de resolución de los recursos de revisión acumulados 2.667 y 2.668, 2.846, 2.927, 2.946 y 2.992 pertenecientes al bloque de negativas y desechamiento por recurso extemporáneo y anticipado, mismos que fueron remitidos por la comisionada Eva Baid. De igual manera, conforme a su instrucción, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En primer término, se encuentra listado el proyecto de resolución del de los recursos de revisión acumulados del 2.654 al 2.665, que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Coyotepec, y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Como siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2745 que remite la comisionada presidenta a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2820 que remite también la comisionada presidenta a cargo del municipio de Ozumba. Es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Asimismo, por lo que hace al siguiente punto de este bloque, se encuentra listado el proyecto de resolución de recurso de revisión 2836 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del partido Morena, y al ser una negativa se ordena la entrega de información. Como siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución de recurso de revisión 2849 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Ecatepec de Morelos. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2871, que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2889,
que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo de Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2893 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Ozumba, es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2938 al 2941 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de San Felipe del Progreso. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2942 y 2943 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe del Progreso. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Y por último se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3159 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Tonanitla. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, voy a proponer una modificación para agregar en el resolutivo segundo la incorporación de algunos discos, lo cual viene explícitamente detallado en el oficio 329 y las siglas de mi ponencia, que previamente ya se turnó a la Secretaría. Muchas gracias. Al no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación en bloque de estos proyectos. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas por el comisionado Javier Martínez en su proyecto de resolución de los acumulados del 2654 al 2665. El resto en los términos originalmente registrados por nuestra estimada presidenta y mis distinguidos colegas. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Bueno, es tu turno. Perdón, ya me preguntaste. Ay, pues, a favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular para el caso del recurso de revisión 2871 y también para los acumulados de 2942 y 2943. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones que comentó el comisionado Martínez Cruz del oficio correspondiente y con voto particular en el 2745. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 2871, 2889, 2893 y con la modificación propuesta por el comisionado Javier Martínez en los acumulados 2654 al 2665. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los presentes los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hace a los recursos de revisión acumulados del 2654 al 2665 con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante el oficio número 329 que ya anteriormente fue remitido a esta Secretaría Técnica. Asimismo, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2745, emite voto particular el comisionado Parra Noriega. En el recurso de revisión 2871, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada presidenta. Asimismo, usted emite voto particular en los recursos de revisión 2889 y 2893. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2942 y 2943, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada presidenta.
Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada Presidenta, comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 9 acuerdos en proceso. Es cuanto. Gracias, téngase por presentado. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales, en el cual tenemos listados 3 asuntos. Le pido, por favor, secretario, que en este momento los precise y al final de ellos tome la votación. Sí, comisionada Presidenta. Comisionados, por lo que hace el primer punto de asuntos generales, se encuentra listada la aprobación de la acumulación de los recursos de revisión. Por lo anterior, se someten a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. En un primer término, se encuentran listados los recursos de revisión 3.407 y 3.409 a cargo del Ayuntamiento de Nicolás Romero y acumularía la comisionada Eva Baid. Por lo que hace a los recursos de revisión del 3.411 al 3.416 a cargo del Ayuntamiento de Toluca, acumularía el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a los recursos de revisión 3.417 y 3.418 a cargo del Ayuntamiento de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baid. Por lo que hace a los recursos de revisión 3.423, 3.424 y 3.425 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, acumularía el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace a los recursos de revisión 3.426 y 3.427 a cargo del Ayuntamiento de Chicoloapan, acumularía el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a los recursos de revisión del 3.432 al 3.443 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión del 3.444 al 3.456, también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los recursos de revisión 3.457 y 3.458 a cargo del Ayuntamiento de Tultepec, acumularía la comisionada Eva Baid. Por lo que hace a los recursos de revisión del 3.470 al 3.481 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía usted, comisionada Presidenta. Por lo que hace a los recursos de revisión 3.502 y 3.506 a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 3.525 y 3.526 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, acumularía usted, comisionada Presidenta. Por lo que hace a los recursos de revisión del 3.527 al 3.530 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, acumularía la comisionada Eva Baid. Y por último, se encuentra listada la propuesta de los recursos de revisión del 3.531 al 3.535 a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de México y acumularía el comisionado Parra Noriega. Comisionado, estos son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse y si no tuvieran inconveniente, les solicito emiten su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Asimismo, por lo que hace al punto 2 de Asuntos Generales, se encuentra listado la aprobación del Pleno del retorno del recurso de revisión 3.392 a la ponencia del comisionado Luna Hernández. En esa virtud, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno del recurso de revisión ya mencionado. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 3.392 a la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández para su estudio y resolución correspondiente. Asimismo, por lo que hace al punto 3 de Asuntos Generales, se encuentra listado la aprobación del Pleno del cambio de hora para la celebración de la 36ª sesión ordinaria de fecha 3 de octubre de 2018 para llevarse a cabo a las 9:30 horas. En esa virtud, le solicito el sentido de su voto de manera nominal de manera económica para la aprobación
del cambio de hora a que se ha hecho referencia. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes el cambio de hora para la celebración de la 36ª sesión ordinaria de fecha 3 de octubre de 2018 para llevarse a cabo a las 9:30 horas. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Haré solamente una breve intervención porque creo que es importante precisar el por qué haremos el cambio del horario de la sesión, por la gente que nos ve y sabe que usualmente es a las 12 del día. La siguiente semana se llevará a cabo la Semana de la Transparencia en el Instituto Nacional y el día miércoles es la inauguración y actividades referentes a esta semana en el INAI y pues como comisionados por supuesto que nos corresponde acompañar y estar presentes en este evento. Por ello es que recorremos la sesión a más temprano para poder estar en posibilidades de llegar a este evento. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. Trataré de ser breve. Ocurrió un incidente en esta sesión y del cual tengo yo que ofrecer una disculpa a todas las personas que escuchan la transmisión. Tenía yo el micrófono abierto y escucharon que familiares muy cercanos míos tuvieron una contingencia y un accidente, pero en virtud de que somos altos funcionarios del Estado, nuestros asuntos personales no pueden anteponerse a nuestras responsabilidades públicas. Ofrezco esta disculpa a todo el público que escuchó esa circunstancia. Gracias. De no haber ninguna intervención adicional y una vez que hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo tanto, siendo las 13:52 de este día 26 de septiembre de 2018, damos por concluida la 35ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas.